Bendiciones, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias que en esta mañana Dios, verdad hermano, nos permite respirar, nos permite poder un día de su misericordia a nosotros. Es una bendición para nuestras vidas. Un día que Dios, hermano, manifieste a nosotros su paciencia, su bondad. Un día que el Señor nos permita, queridos hermanos, respirar, dar la vida. Eso es algo digno de decirle, Señor, gracias. Por eso debes de ser agradecido con Él cada mañana, cada día. El propósito del Evangelio, hermano, es que nosotros aprendamos a seguirlo, aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos, queridos hermanos, a vivir una vida conforme a lo que Dios nos pide cada mañana. Eso es importante, hermano, entender que lo que el Señor demanda de nuestra vida es una vida de santidad, es una vida de obediencia, es una vida donde los hijos de Dios tienen que aprender, queridos hermanos, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a llevar una relación profunda con nuestro Padre Celestial. Es importante entender que en este camino, el propósito de Dios, hermanos, es que el hombre cambie de conducta, el hombre cambie de comportamiento, el hombre se aferre realmente, hermano, a vivir una vida en el Espíritu de Dios. El Evangelio no son palabras, el Evangelio no es creencias. El Evangelio, queridos hermanos, es una vida de obediencia. Porque esa fue la vida que llevó mi Señor Jesucristo. Siempre fue obediente. Pero para poder lograrlo, hermano, Él tuvo que aprender que era obediencia. Dice, hermano, que dice que estaba siempre en el templo. Él estaba siempre en las cosas de Dios. Él estaba siempre, queridos hermanos, puestos, hermanos, siempre abierto a la enseñanza. Si algo un hijo de Dios, hermano, debe de tener como prioridad en su vida es ser enseñado. Es ser enseñado. Siempre debe de tener, hermano, como prioridad en su vida es conocer lo que tiene que hacer. Por eso dice, hermano, que en el libro de Lucas 2, versículo 46, dice, hermano, que él desde muy pequeño, queridos hermanos, dice, aconteció en versículo 2, versículo 46, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando él empieza a crecer en el camino de Dios, tenía un hambre, una necesidad de saber lo que tenía que hacer. Por eso la fe no es un sentir, la fe no es un creo, la fe es un saber. Por eso dice, hermano, que él desde muy pequeño, cuando tuvo 12 años, dice que a los 12 años, 12 es un número de orden, 12 es un número de gobierno, se sometió al gobierno de Dios. Por eso el cristiano que quiera vivir bajo el gobierno de Dios, bajo sujetarse al gobierno de Dios, tendrá, queridos hermanos, que
que someterse primeramente a la palabra. Tener a Cristo como cabeza, someterse al gobierno del Señor, hermano, es someterse primeramente a la palabra, sujetarse a la palabra, hacer lo que la palabra diga. Por eso dice que él pensaba que andaba, hermano, que estaba entre la compañía. Anduvieron, dice, hermano, una versión dice que estaban en una caravana, estaba de viaje. Eso significa compañía. Significa, hermanos, con la gente. Estaba, hermano, con los familiares. Otra versión dice que pensando que estaba entre la compañía, de otra versión dice que estaba entre el vecindario. Pensaron que estaba ahí. Pensaron, queridos hermanos, de que estaba con un cómplice, con una amistad. Quizás pensaron que como estaba jugando con los niños, estaba a los 12 años, quizás pensaron, se juega con los niños, se juega con sus amistades. Luego dice, y le buscaban luego entre sus parientes, a lo mejor está con su madre, o sea, está con sus primos, con sus tíos. Ella a lo mejor está con sus parientes, con los de su misma sangre. Parentela dice incluyendo a la familia, compatriotas, o sea, de su propia fe. Pero no lo encontraron ahí. No lo encontraron. Dice que del mismo linaje. Quizás estaba con otros cristianos. Quizás estaba, dice ahí, con otra raza, con otros cristianos de otra denominación. Quizás estaba con otra gente, un familiar, una relación familiar. Estaba con algún conocido, estaba con un paisano, con un pariente. Porque eso es lo que dice, pensando que estaba entre la compañía y anduvieron de un camino como de un día y le buscaban entre los parientes y luego dice, y luego le buscaban entre los conocidos. Alguien que lo conocía bien. Alguien que tenía, quizás pensar, está con la gente que tiene conocimiento. Pensar que está con alguien, dice, con algún conocido, con alguien que tiene una familiarización, dice que es bien conocido, significa que está bien familiarizado. Con un amigo, con un pretendiente, dice aquí, ¿verdad? No estaba ahí. No estaba ni con un pretendiente, no estaba con un amigo, no estaba con alguien familiarizado, no estaba con un pariente, no estaba con amigos, no estaba con gente que lo conocía. ¿En dónde estaba? Por eso los hijos de Dios, queridos hermanos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, siempre serán personas que todo el mundo los rechace. Siempre serán personas que no tengan amigos, que no tengan amigos, no tengan ni sus propios familiares se acuerden de él, que no tengan, hermano, no solamente familiares y conocidos, o sea, no tendrá una relación estrecha con las personas, conocerá a las personas, pero no vivirá una relación estrecha con ellos. ¿Por qué razón? Mira, hermano, la prueba de la fe es la palabra. La prueba de la fe es que cuando el creyente habla desde el Señor, lo primero que se van a aislar son las familias, lo primero que se van a aislar son los amigos, los primeros que se van a aislar son la gente conocida, aún hasta los pretendientes, aún el propio esposo, la propia esposa, los propios hijos, se aíslan a la persona que les habla de la palabra.
Por eso los hijos de Dios, mi Señor Jesús no tuvo amigos. Por eso el Evangelio no gana amigos. El Evangelio gana enemigos. Si usted es una persona muy amistosa y tiene muchos amigos, puede ser dos cosas. O en realidad Dios te ha dado gracia para poder atraerlos a Cristo. O en realidad amas más al mundo. Quieres quedar bien con la gente que quedar con Cristo. Todo mundo te solicita, pero los verdaderos hijos de Dios, hermano, están siempre solos. Ellos, hermano, lo único que tienen son enemigos. Lo único que tienen son muchos problemas. Lo único que tienen son adversidades en su vida. ¿Por qué, queridos hermanos? Por causa de la fe. Y dice que todo aquel que lo oía, y aconteció que 3 días, dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. No le hallaron entre la compañía, no le hallaron entre sus parientes, no le hallaron entre los conocidos. No lo hallaron, hermano, en alguien familiarizado con un amigo, una amiga. No lo hallaron en un pariente. No lo hallaron en su familia. ¿Y dónde estaba él? Hermano, pues lo aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Él dijo en el 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Todo mundo, queridos hermanos, quiere estar en la familia, quiere estar en los propios parientes, con sus conocidos, pero también quieren estar en sus amoríos. Eso dice aquí. Quieren estar en amoríos, quieren estar con amistades, quieren estar con los familiares. Pero mi Señor Jesús estaba con su familia. Él estaba en la familia, no con los parientes, Él estaba con la familia. Y dice, hermano, que ahí, ¿por qué para mi Señor Jesús someterse al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, le fue relevante? Porque era importante para la salvación. Era importante aprender lo que era obediencia. Por eso dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A Él no lo veías jugando. A Él no los veías perdiendo el tiempo. A Él no lo veías de viaje. A Él no lo veías, queridos hermanos, jugando como los demás niños, entre los jóvenes. No lo veías así. Él estaba aprendiendo lo que era obediencia. Estaba siendo instruido, porque un día aprendería que la obediencia, para ser obediente, se sufre. Para empezar, se sufre porque no tienes amigos. No tienes a dónde ir. Nadie te llama. Los familiares te dejan llamar. Los conocidos te dejan de hablar. Tu propia familia, ya no cuentas con ellos. Y yo lo veo en mi vida, hermano. Jamás en mi vida he recibido una llamada de mis familias. Jamás. Desde el día que yo me recibí, o sea, que yo me convertí al Señor, nunca recibí una llamada de mis familias. Nunca. Yo no tengo familias, no tengo amigos. No tengo a los propios familiares, hermano, aún de la familia, de aquí, nadie me habla. La gente, no tengo amigos, no tengo nadie, hermano, porque uno debe de enfrentar que en este camino, hermano, hay gente que habla más mal de ti que lo que hablan bien de ti. Pero esto es consecuencia, queridos hermanos, de buscar al Señor. Mi Señor Jesús no ganó amigos. Mi Señor Jesús ganó enemigos. Así que un hijo de Dios, hermano, un verdadero hijo de Dios, no es encontrado con los conocidos, con sus amigos.
No has encontrado con gente que hermano, que con sus familiares. No has encontrado, queridos hermanos, con sus relaciones. No has encontrado ahí. Dice, pero más ellos no entendieron las palabras que les habló. Porque mi Señor Jesús desde muy pequeño sabía que lo tenían que enfrentar. Hermano, ¿cuántos cristianos hoy no sabe lo que tiene que enfrentar? No sabe lo que tiene que enfrentar. No sabe lo que está para punto de suceder. No sabe que ya estamos en el tiempo final. No sabe, hermano, el valor de estar pegados a las Escrituras. Pero no, como no quieren sufrir la consecuencia, hermano, de que no te encuentren, con los familiares, de viaje, disfrutándote la vida. A mi Señor Jesús lo encontraron pegados a la bendita palabra. Lo encontraron pegados a las Escrituras. Porque un día tenía que enseñarla, porque un día tenían que defenderla, porque un día lo iba a salvar. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes desafíos o grandes desvíos de la verdad, y de mucha mentira y de mucho engaño hacia el pueblo de Dios. Un pueblo, hermano, que le gusta distraerse. Un pueblo que le gusta estar en todos lados, menos en la palabra. Menos, hermano, haciéndose, instruyéndose. Porque una de las cosas que me dijo el Señor, hay que volver a la palabra, enseñarla para ser salvo. Hay mucho engaño doctrinal, enseñando lo que Dios nos mandó, haciéndoles creer que la palabra del Señor, hermano, simplemente hay que creerla, mas no aprenderla. Mucho engaño doctrinal enseñando lo que el Señor no mandó, que simplemente basta con creer, ser cristiano. Si nosotros queremos seguir la vida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener como prioridad el aprender, ser enseñados, para darnos cuenta lo que viene, darnos cuenta lo que va a suceder, para darnos cuenta lo que tenemos que hacer. A veces me sorprende a mí, hermano, que sin que yo haya visto primero, sino que el Espíritu de Dios, hermano, nos muestra cuánta gente evangélica que se dice cristiana, vistiéndose, verá, hermano, esto sucede todos los años, no es nuevo, todos los años. Líderes, las mal llamadas pastoras, que desvían y descarrían a un pueblo a ritos y costumbres mundanas, como la noche mexicana, ¿verdad? Mucho cristiano celebra la noche mexicana, se visten de trajes, cantan como si fueran mariachis, y están creídos de que Dios manda esto. Están creídos, hermanos, de que eso lo manda las Escrituras. Están creídos, hermanos, de que qué tan delicado es forzar las Escrituras para que lo diga, y que digan y ellos se sientan bien. Por eso la Escritura dice, hermano, que en el último tiempo, dice Timoteo, que buscarán maestros, hermano, que dice que apartarán el oído de la verdad, y buscarán maestros que les prediquen los que ellos quieren oír. Y eso significa que este pueblo forzará a los líderes, buscarán pastores, a mujeres mal llamadas pastoras, hermano, que les prediquen, que forcen las Escrituras, que violen las Escrituras, hermanos, para que digan lo que ellos quieren escuchar. La mentira surgió, la falsedad surgió, el engaño surgió a causa de un pueblo que no lee, a causa de un pueblo que no tiene tiempo para las Escrituras. Por eso apareció la mentira, por eso apareció el engaño. Lo más fácil es ser cristiano.
Ser cristiano es muy fácil, porque complace a las personas, se sienten bien consigo mismas. Ser cristianos es tan fácil, hermanos. Ser cristiano es tan fácil porque le hace creer que no tiene obligaciones, no tiene responsabilidades en su vida. Lo es lo más fácil. Pero ser un hijo de Dios no es tan fácil, porque nos compromete a una vida diaria. No de vez en cuando, sino a una vida diaria, la obediencia. ¿Cuántos pastores hoy, cuántos líderes, cuántos mal llamadas pastoras están descarriando un pueblo? Están haciendo que el pueblo se disfrace de payasos. Están haciendo que el pueblo, hermano, sea engañado. Porque eso no los va a salvar. Eso no los va a ayudar nada para nada en su vida espiritual. Están siendo engañados en sus propios deseos. Le están dando a la gente lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque estoy 100% seguro. Estas personas no agarran la palabra. Agarran lo que les conviene, lo que ellos quieren oír. Lo que quieren oír son sus palabras de sus propios deseos. Quieren escuchar que lo que hacen está bien. Quieren escuchar que, hermano, pero la misma palabra dice, hermano, menciona qué es lo que produce la palabra. Cuando alguien lee la palabra, debe de producir algo. Cuando no la lee, también produce algo. El hombre ha abandonado las escrituras, hermano, y tomaron como obediencia solo el ser creyente, confiados en que creer se llama fe. Tomaron como obediencia la creencia. Creer y tener fe no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Fe y creer no es lo mismo. ¿De dónde viene la palabra creer? Creer viene de la palabra imaginación. Imaginación. Producto de sus propias mentes, se han corrompido. Han abandonado las escrituras por una creencia. Para ser salvo, tenemos que, como hizo mi Señor Jesucristo, aferrarse a las escrituras, estudiar las escrituras. Porque la fe no viene por creer, la fe viene por obedecer. La fe no viene por creer, la fe viene por obedecer. Y Dios nos manda a obedecer todos los días. Nos manda a ser obedientes todos los días. Por eso creer tiene que ver con la imaginación. Cuando usted ve en el Éxodo 20, versículo 1, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, versículo 24, imágenes de lo que está arriba, ni lo que está ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es interesante porque dice, no te harás imagen. Imagen viene de la palabra creer, viene de la palabra pensamiento, viene de la palabra mente. Por eso, hermano, hay cosas, hermano, dice que hay cosas que son productos de la imaginación. Imaginación. O sea, que se imaginan que la bendita palabra, hermano, por eso dice en el libro de Hechos 17, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, siendo pueblo de Dios, no debemos de pensar que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra, estatura de arte y de imaginación de los hombres. No vayan a pensar que el evangelio basta con creer. Fe y creer no es lo mismo. Creer es lo que yo creo, pero fe es lo que Dios dice. Entonces yo creo lo que Dios dice. Es correcto esa palabra. Por eso cuando el Señor decía, tu fe te ha salvado. Tu fe, has puesto tu confianza en mí, has creído en mí. Por eso mi Señor Jesús dijo también en el libro de Juan, el que cree en mí, como dice las Escrituras,
el que cree en mí. No dice tu creencia. Entonces a muchas personas su creencia, su imaginación, los ha hecho de que dependan más de la creencia, dependan más de la imaginación, dependan más, queridos hermanos, de lo que piensan que de la bendita palabra. ¿A dónde encontraron a mi Señor Jesús? A mi Señor Jesús lo encontraron, queridos hermanos, en la palabra. Lo encontraron en la palabra. Lo encontraron, queridos hermanos, sumergido en la palabra, buscando en la palabra. Por eso dice en el libro de Romanos 6, versículo 18: y libertados del pecado, venís a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por nuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice así ahora, para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso cuando uno se presenta, hermano, y decide servir a Cristo, decide, queridos hermanos, vivir la vida para Cristo, lo primero que vas a encontrarte es el desprecio, es el rechazo. La gente no querrá. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Porque una señal de que estamos haciendo bien las cosas es que la gente te deje de hablar. Una señal que estamos haciéndola bien las cosas es que no tengas familias, es que no tengas amistades, es que no tengas, como dicen por ahí, ni perro que te ladre, hermano. La gente te bloqueará, la gente te cerrará, la gente... ¿Por qué? Porque no tendrás invitaciones, nadie te invitará, nadie se acordará de ti, nadie te preguntará cómo estás, nadie te preguntará si estás bien. Nadie, hermano. Todo el que está metido en las cosas de Dios, no preguntarán por él. No lo tendrán en cuenta en su vida. Por eso dice, hermano, que será, hermano, por eso Pablo dice, hermano, que llegaron a ser tanto así que el desprecio hacia los hombres de fe, hermano, que dice su bendita palabra que llegaron a ser. Dice Pablo en 1 Corintios 4, versículo 14. Dice, nosotros, dice, desde el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, dice, a los ángeles y a los hombres. Hemos llegado a ser un espectáculo. Otra versión dice, hermano, hemos llegado, dice, se nos ha convertido en un espectáculo, en una burla. Somos la diversión del mundo entero y hasta de los ángeles. Se burlan, se ríen de los hombres de fe. Hemos llegado a ser el espectáculo del universo entero, dice la versión Kadosh. Hemos llegado a ser la burla, todo el mundo se ríe de nosotros, no tenemos amistades, no, porque están metidos con la palabra de Dios. La gente no quiere esto, hermano. La gente no quiere ser la burla, que se rían de ti, que te menosprecien, que te rechacen. Dice, hermano, que hemos sido el espectáculo, dice, todos dicen el espectáculo, llegaron a ser el hazme reír, dice la versión actual, somos el hazme reír del mundo y hasta de los ángeles. Y luego dice Pablo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros son prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros son fuertes y honorables. Ustedes dice,
O está tremendo porque dice, ustedes son lo mejor. A nosotros somos como unos locos a causa de Cristo, mas vosotros, en cambio, un modelo de sensatez. Todo hombre de fe es tratado como si fuera lo peor. Fuera rechazado como si fuera, pero ustedes están bien, dice Pablo. Pero ustedes son un modelo de sensatez. Un modelo de sensatez cristiana, son perfectos. Nosotros somos débiles, mas ustedes son fuertes en la fe. Vosotros os lleváis la estima, nosotros el desprecio. Ustedes son bien estimados y nosotros el desprecio. No se está quejando Pablo como algunos gente que no conoce las escrituras dice, es que te estás quejando. No, Pablo no se está quejando, sino cómo son tratados a raíz del amor a Cristo, a raíz de la fe. Está hablando de cómo debe ser tratado una persona, cómo es tratado un creyente. Hermano, imagínese que usted puede entender que la vida de Pablo, ¿dónde ve los amigos aquí? ¿Dónde ve sus familiares? ¿Dónde ve la gente que lo quiere? ¿Dónde ve sus parientes? ¿Dónde está aquellos que se dicen ser familias? ¿Dónde está? Aquí yo no veo que Pablo mencione ninguno de ellos. No lo menciona Pablo. Hermano, porque dice acá, ustedes como de alta estima y nosotros con desprecios. Hasta el presente no ha habido, dice, para nosotros más que hambre, sed, desnudez, malos tratos y andar sin techo de un lado para otro. Hemos trabajado con nuestras propias manos hasta el agotamiento. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, aguantamos. Si nos calumnian, respondemos con bondad. Total, que hasta este momento somos la basura del mundo, el desecho de la humanidad. Oh, no se está quejando Pablo como algunos dicen. Te estás quejando, deja de quejarte. Eso solamente lo expresan las personas ignorantes, que desconocen, personas que no leen la palabra, personas que no tienen conocimiento de lo que es realmente el propósito de Dios. La gente sin conocimiento se expresa así. Las personas que no entienden, deja de quejarte, confunden la queja con una realidad. Eso no es quejarse, y hablábamos ayer de las quejas, que lo tenían todo. Que no nos quejarse es hacerse las víctimas. Víctimas que a pesar de que lo tienen todo, quieren más, quieren chantajear para que quieran más. Eso es una queja. Pero dice Pablo, total. Otra versión dice Pablo, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y hasta hoy es así. La versión a 10 dice, nosotros somos los ignorantes, nosotros no sabemos nada, nosotros somos los que peores. Vosotros en Cristo son los inteligentes, usted todo lo sabe. Los débiles somos nosotros, los fuertes son vosotros. A nosotros se nos estima, dice, a vosotros se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, falta de ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con nuestras manos trabajamos, si nos maldicen bendecimos, si nos persiguen los soportamos, si nos calumnian los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra. Vean lo que dice Pablo, no se está quejando, está hablando la realidad. Si nos insulta, bendecimos. Somos la basura del mundo, nos tratan como si fueran basura, nos tratan con desprecio, nos tratan con maldad. Eso es lo que aprendió mi Señor Jesús cuando estaba aprendiendo las Escrituras. Eso es lo que estaba aprendiendo, hermano. A saber que, hermano, que esto le pasaría a todo aquel hombre de la fe. Esto es lo que hay que aprender en nuestra vida. A ser despreciados, a ser rechazados, con tal de mantener la fe, con tal de obedecer al Señor. Por eso dice en el libro de Hebreos 5, versículo 7, que por lo que aprendió, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió obediencia.
obediencia. ¿Acaso no le dijeron eso a Pablo? A Pablo no le dijeron que cuando fue apartado, le dijeron que yo le mostraré a Pablo lo que tiene que padecer por mí. Yo le enseñaré a Pablo lo que tiene que padecer por mí, lo que tiene que sufrir por mí. Esto fue lo que aprendió Pablo. Esto fue lo que le enseñó las Escrituras, que recibiría todo esto, que lo iban a tratar pésimamente. No que iba a vivir una vida preciosa, una vida que ser cristiano, hermanos, es gozar de la vida con los familiares, es gozar de la vida, queridos hermanos, con sus conocidos, tener muchos amores, tener, hermano, vivir en amores, vivir siempre, queridos hermanos, en que todo es amor y paz, que todo tiene que ser precioso. No en todos los casos se da. No todas las familias son unidas. Hay gente que lucha por su esposa, lucha por el esposo, lucha con los hijos, que se levantan con aquel que está buscando. Yo he visto casos. Que es el hombre está buscando y la mujer está dale y dale y dale, hermano. O viceversa, o los hijos. Pero no todo es así. No presentemos un modelo de vida que no existe. Esto fue lo que aprendió mi Señor Jesús. A ser tratado. ¿Cómo fue el tratado Él en la tierra? ¿Por qué fue así, hermano? Porque era un hombre de fe. Era un hombre obediente. Por eso cuando Él siempre decía, es necesario que el Hijo del Hombre va a ser maltratado, va a ser muerto, va a ser agarrado por los principales. Tanto que Pedro un día dice que lo criticó por su forma de hablar. Ya deja, como dice, ya deja de quejarte. Te crees la víctima. ¿Cómo es posible que tú, un hijo de Dios, pase esas cosas? Era el diablo que le estaba hablando. Y por eso le digo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro, influenciado por Satanás, quería evitar que él sufriera. Quería evitar que él fuera a la cruz. Pero no sabe que eso lo había aprendido del Padre. Eso es lo que había aprendido en las Escrituras. Había aprendido, hermano, a vivir, queridos hermanos, a vivir en la obediencia. Eso se lo enseñó las Escrituras. Y lo primero que les enseñó las Escrituras, hermanos, era que todo mundo se iba a alejar de él. Los únicos fieles, hermanos, son aquellos que pasan lo mismo. Nos juntamos a aquellos que pasan lo mismo, que viven lo mismo. Se juntan los perseguidos, se juntan los maltratados. Por eso, el hombre que abandona las Escrituras, abandona su obediencia. Y empieza a creer, queridos hermanos, el hombre, queridos hermanos, que abandona, hermano, las Escrituras, abandona su fe, abandona su obediencia. Obediencia. Por eso dice el hermano que fuimos. Dice ¿qué fue? ¿Cuál fue el fruto de todas las cosas de las amistades? ¿Cuál es el fruto de esos hermanos de la familia? ¿Cuál es el fruto de los conocidos, de los amigos íntimos? ¿Cuál es el fruto? Porque Pablo dice, hermano, o sea, el Señor habla aquí en Romanos, que el fruto es la santificación. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pues tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Qué rico, hermano, que alguien que ame la Escritura entienda que
que debe de tener como fruto la santificación y la vida eterna. Nuestra vida produce frutos todos los días, ya sean buenos, ya sean malos. Por eso la misma Escritura nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca, dice en Santiago. Nosotros tenemos que producir frutos del reino, el fruto de la santidad, el fruto de la obediencia, el fruto del temor, de la búsqueda. Por eso la misma Escritura nos enseña, dijo el Señor, Mateo 21:42. Jesús les dijo: nunca leíste en las Escrituras, nunca leyeron las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Por qué? ¿Por qué dice que el reino de Dios se les quitó? Hermano, porque no leían en las Escrituras. No quisieron entender lo que Dios mandaba. No quisieron entender, hermano. No quisieron leer, no supieron nunca que las Escrituras mandaba a dar frutos de santidad, frutos de obediencia. Y advertía, hermano, que el reino de los cielos sería quitado si no producían frutos. Porque la misma Escritura nos enseña, hermano, que por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 5:15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿En dónde estaba mi Señor Jesús? Con los doctores. Estaba aprendiendo, estaba siendo enseñado, estaba siendo instruido. Por eso cuando tú te sientas a leer, siempre llama a los doctores, a los expertos, a los maestros. Llama a Jesús. Llama al Espíritu Santo que te enseñe. Cada vez, en el nombre de Jesús, dile: Padre Jesús, envía tu Santo Espíritu que me enseñe. Cuando tú abres las Escrituras, dile: Señor, mi deseo es agradarte, mi deseo es hacer tu voluntad. Quiero agradarte. Una palabra, hermano, se revela una palabra en mi vida. Por eso no dejes de escuchar. No dejes de escuchar. No dejes de abrir tu palabra, porque el que abandona la Escritura abandona la obediencia. ¿Con qué fruto va a venir hoy todos los días? Nosotros producimos frutos todos los días para nuestro Dios. Frutos de obediencia, frutos de santidad. Que no te vayan a encontrar con la gente, con las malas amistades. Que no te vayan a encontrar, queridos hermanos, con tus familiares. O sea, no es que no visites a tus familiares, sino que tengas esas mismas costumbres de no buscar a Dios. Con un corazón duro. Voltea a ver a tu familia. A tu familia literal. ¿Tu papá te da el ejemplo de buscar a Dios? ¿Tu mamá te da el ejemplo de ser una mujer entregada a Dios? Revisa tu familia. ¿Tus hermanas te dan testimonio de ser entregadas a Dios? ¿Te dan el ejemplo de una santidad? ¿O de simplemente mujeres? Háblale a tus hermanas lo que debe de hacer en la verdad y vas a ver cómo no te vuelven a hablar. Háblale a tu padre, a tu madre de las cosas correctas de Dios y vas a ver que no te vuelven a hablar. Háblale a tu familia, a tus parientes, a esos conocidos que andan descarriados, esa gente, y háblale de la palabra y vas a ver que no te vuelven a hablar. ¿Por qué la gente, hermano, desecha la palabra por quedar bien con las personas? ¿Por qué? Háblale a tu hijo de la palabra, háblale a tu familia de la palabra y vas a ver cómo empieza una inquietud y molestia. Hoy la gente ha abandonado las Escrituras en la mesa. Hoy la gente hermano, abandonado la evangelización de su propia casa, de sus propios conocidos, de su propia familia. Prefieren quedar bien con ellos
que evangelizarlos. ¿Por qué? Porque confían en su creencia, confían en no en su fe, porque la fe es obediencia. Confían de que son cristianos, de que son un ejemplo, pero no enseñan. Jesús advirtió, hermano, que ellos por no leer las Escrituras, no producían frutos. Y cuando alguien produce fruto, hermano, que la Escritura dice que el fruto es, ahorita la vamos a ver. Dice que por su fruto los conoceréis a todo. Dice así que todo buen árbol da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol, dice el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. La Escritura no enseña a hacer lo bueno. La Escritura nos enseña a hacer lo bueno, pero no nos enseña a sentirnos buenos. La Escritura enseña a hacer lo bueno, mas no nos enseña a sentirnos buenos. La Escritura, hermano, no enseña, hermano, a creer y a confiar que no somos personas malas, que no somos pecadores. La Escritura nos enseña que somos pecadores, que fallamos, nos equivocamos, pero a sentirnos que no pecamos, oh hermano, ¿sabe por qué las personas se sienten que no pecan todos sus días, que no fallan en todos sus días? Porque no leen las Escrituras. Jesús lo dijo, ¿cómo van a producir frutos si no agarran las Escrituras? ¿Cómo van a producir obediencia si no agarran las Escrituras? ¿Cómo van a producir santidad si no agarran las Escrituras? ¿Cómo sabrán que están haciendo lo correcto si no agarran las Escrituras, pero se creyeron buenos y se justificaron haciendo bueno, que no tuvieran pecado? La gente hoy se cree buena. La gente hoy se cree que no peca. Eso pasa porque no agarran las Escrituras. Pero sí están rodeados de amigos. Sí están rodeados de sus familias. Prefieren quedar bien con la familia que con Dios. Prefieren quedar bien con las amistades que con Dios. Prefieren quedar con sus amigos muy, muy personales y cercanos. Ahí sí. Eso es Dios. No se sientan con la familia a predicarles el Evangelio. Porque el fruto de sentarse a estudiar las Escrituras es la santidad. Es el servicio al Señor. Y por eso tenemos que, en la mano, la fe produce hablar, la fe produce estudiar, la fe produce enseñar, hermanos, servicio a nuestro Dios, a nuestra casa. La Biblia o la palabra no es para tenerla sentada, hermano, ni guardarla, sino para aprender a hacer lo bueno, lo agradable a nuestro Dios, hermano, porque eso produce la verdadera fe. Romanos 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, quien ha creído a nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice que los que no obedecían al Evangelio, ¿cómo van a obedecer si no la leen? ¿Cómo van a leer? ¿Cómo lo van, hermano, a poner en obediencia si están más con las amistades? Por eso sabemos que cuando alguien está metido con Dios, está metido en la palabra, él realmente produce fe. La fe produce enemigos. Vamos a ser perseguidos por causa de la fe. Vamos a ser perseguidos por causa del nombre. Vamos a ser perseguidos, hermano, por poner por obra su palabra. Por eso hay quienes se ganan el mundo
y no ganaron a Cristo. Por eso Pablo dijo, dejando todo atrás con tal de ganar a Cristo. Quieren quedar bien con todos. No quieren sentirse solos, no quieren sentirse despreciados, no quieren sentirse que hablen mal, no quieren sentirse que nadie les hable, no quieren sentirse que, hermano, que nadie los tome en cuenta, no quieren sentirse que nadie los invite, no quieren sentirse despreciado, rechazado, en peligro por ellos, no quieren sentirse nada de eso. Usted puede ver, queridos hermanos, en el libro de Eclesiastés. Cuando usted ve el libro de Eclesiastés 1, versículo 18, y dice en el 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría y mucha molestia, quien añade ciencia añade dolor. Francamente, dice la versión al día, cuanta más sabiduría, más problemas. Cuanto más se sabe, más se sufre. ¿Qué estaba aprendiendo mi Señor Jesús? Lo que pasaría. Se iba a quedar sin amigos, sus propios hermanos, su propia familia lo rechazaba. Hablaban muy mal de él. Sus propios conocidos. Judas lo traicionó. Sus propios amigos le dieron la espalda y lo dejaron solo. Él sabía que esto iba a pasar el día que se comprometiera en el conocimiento de Dios. Por eso no ande usted diciendo, es que a nosotros nadie nos toma en cuenta. Hermano, no nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes no están en las cosas de Dios, están en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Y si eres una persona de que no te comprometes en las cosas de Dios y que prefieres más a tus amistades de afuera, prefieres más y siempre dices no es porque no te toman en cuenta, es porque tú así lo decidiste. Moisés prefirió ser maltratado juntamente con el pueblo que gozar de las amistades, que gozar de los amigos, que gozar de la familia. A Jesús lo dejaron solo. Pablo, vean las cosas que pasó. Porque en la abundancia de la sabiduría hay mucha abundancia de conocimiento, y aquel que aumenta el conocimiento aumenta la tristeza, aumenta su dolor. El dolor del desprecio, el dolor del rechazo, aumentan sus problemas. Nunca leyeron que tenían que producir frutos. Nunca leyeron porque no se pegaban a las escrituras. Nunca supieron que tenían que pasar. Nunca supieron que tenían que ser obedientes, pero confiaban en su creencia. Confiaban, hermano, en que eran cristianos. Por eso dice Pablo, lo que dice Romanos, nunca obedecieron el evangelio porque no lo leyeron. Es porque no habían creído los mensajes. Dice, ¿quién ha creído a nuestros mensajes? No creyeron a los mensajes, no creyeron a las advertencias, no creyeron, hermano, que el pueblo se preparara. El pueblo se prepara doctrinalmente. ¿Quieres prepararte para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Prepárate en la palabra, siendo obedientes, para que nadie te engañe, para que nadie te mienta. Para que lo que crees no esté basado en tus creencias, en tus pensamientos, en tu mente, sino esté basado en la fe. Esté basado, queridos hermanos, en lo escrito está. Para que puedan ser salvos. Hoy la gente ya no se sienta con la familia a estudiar las escrituras. Hoy la gente no se sienta en las escrituras, hermano, a hablar de la bendita palabra, hablar de obediencia, hablar de temor. No hagas esto, hijo, no hagas esto. Tenemos que servirle a Dios, tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Hoy ya dejaron las escrituras, hoy confían en lo que creen.
Por eso dice ahí en la versión Nuevo Testamento, en todo caso la fe se despierta por la proclamación del mensaje, y el mensaje proclamado es Cristo. El mensaje que proclamamos es Cristo. Pero la fe despierta, dice la versión al día. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta las confines de la tierra. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré vosotros sientan envidia por los que son nación, y los dice a irritarlos como una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban, y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Hay gente que no hay que decirle que agarren su palabra, que agarren la Biblia. Hay gente que está agarrando la palabra. La versión Liga Bíblica dice, pues la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Lo que proclamamos es la salvación. Mi Señor se preparó para proclamar el Evangelio. Nos mandaron, queridos hermanos, a proclamar el Evangelio y no dar el grito, ¡Viva México! Y no para vestirse de charro, no para vestirse de payaso, no para vestirse de superhéroes, no de robot, sino un evangelio que salva a la familia. Un evangelio, hermano, que nos acerca cada día, que dé fruto en nuestra vida. La creencia nos salva. Dice que la fe entra por el oír el mensaje de Dios. Entra por el oír. Entra por, hermano, por estudiar las Escrituras. Estas son las palabras de fe, dice en Romanos 18. Las palabras de fe. Las que nos traen salvación. Las que nos traen vida. Ellos nunca entendieron, porque no abrían las Escrituras, que tenían que producir frutos de santidad, frutos de obediencia, frutos de temor. Ellos no entendieron, porque no abrían las Escrituras, que la fe produce no solamente en nuestra vida santidad, sino la fe produce el hablar de Cristo. ¿Qué produce la fe? La fe produce enemigos, no amigos. La fe que produce matanza. La fe produce persecución. Por eso digo que el que quiera vivir piamente, digo el Señor, padecerá persecución. La fe que produce envidia. La fe que produce desprecio, produce maltrato. Por eso la gente no se está preparando para esto. Se está preparando para tener amistades, para ganarse el mundo, pero no para ser despreciado. No para que nadie te hable. Cuando usted se mete a hablar la palabra, enseñar la palabra, créeme que habrás ganado odio, habrás ganado desprecio. Nadie te tomará en cuenta, nadie te hablará. Serás el peor, serás la escoria, serás la basura. Porque a la gente les interesa más las amistades que la amistad de Cristo, que la amistad de nuestro Dios. ¿Dónde quedaron aquellos, dijo el Señor, que no obedecieron al Evangelio? No obedecieron, hermano. No obedecieron al Evangelio. No producía fe. Y todo aquel hermano que no obedecieron al Evangelio, su palabra dice, hermano, que mas no todos, dice, que creyeron al Evangelio.
No lo creyeron porque la persona que no agarra las escrituras, no lee las escrituras, no cree al evangelio. No cree al evangelio que salva. Y por eso no le enseña. No le enseña porque no le da tiempo, sino porque no cree en ella. Porque no cree en ella. La única manera de creer en ella es la que produce la fe en Cristo Jesús. Ella la que produce que nosotros le creamos a mi Señor Jesús para ser salvos. Pero aquel que no agarra las escrituras no le cree a la palabra. Por lo tanto, lo que tiene en su cabeza no es fe, es creencia. Y si busca más quedar bien con todo mundo, llevarse bien con el mundo, que quedar bien con el Señor, amará al mundo y despreciará al Señor, despreciará la palabra. No produjeron fe, no produjeron creencia. El que no agarra la escritura no produce fe, produce creencia. Mata la fe en su vida para ser salvos. Es necesario entonces tomar las escrituras todos los días y enseñarla. ¿Quieres tener fe? Entonces tienes que agarrar las escrituras. Si no la agarras, tú no crees en ella. Y por eso no te atreves a hablarles y evangelizar a aquellas personas que se acercan a ti, porque tienes miedo de que te rechacen y te dejen de hablar. Pero si te rechazan y te dejan de hablar, estás aprendiendo las escrituras, que eso es lo que importa. Aprendí a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, las escrituras pueden salvarte. Las escrituras provocan arrepentimiento. Las escrituras provocan obediencia. Las escrituras provocan temor. Las escrituras provocan santidad. Las escrituras provocan un amor profundo hacia nuestro Padre Celestial. Las escrituras provocan reconciliación. Las escrituras provocan estar en paz. Las escrituras provocan consagración. Las escrituras provocan servirle a Dios. Las escrituras provocan entregarnos a Él. Y más cuando vemos que este tiempo se acabó. Por eso tienes que venir al Señor. ¿Dónde quedaron aquellos que no obedecieron a las escrituras? No lo obedecieron porque no la creyeron. Confiaron en su creencia. Soy cristiano, yo voy a la iglesia, escucho prédicas. No se trata de eso. Se trata que tú la abras por tu propia cuenta. Enséñale a tus hijos, siéntate con tus hijos a abrir la palabra. Háblales del Señor, hablas de Cristo. Enséñales lo que Dios quiere todos los días para nosotros. Porque eso trae salvación a la casa. No trae salvación a la creencia. Trae que la palabra de Dios esté en medio de nosotros. Y salvarás a tu familia. Salvarás a ti mismo por abrir las escrituras en casa y enseñarla para que sean salvos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias, Jorge. Saludos, Jorge. Dios te bendiga allá en Chiapas, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Que se ve muy bien la iglesia de allá. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. A los hermanos, Catarino, gracias a todos. Bendiciones. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Y que les esperamos con la voluntad de Dios, hermano, mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. A todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar después, denle like a la página, hermano. Que hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por sus comentarios, compártanos, ayúdenos a evangelizar porque la fe produce que evangelicemos a los demás, evangelicemos a la casa,
Evangelicemos a los conocidos, a los parientes y a los amigos muy íntimos. Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Bendiciones.